Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Para este día, como les comenté en la clase pasada, vamos a llevar a cabo este proyecto de refuerzo académico. ¿Por medio de qué? Pues por un material oficial brindado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que es Mineducit, como vemos claramente el membrete oficial del Ministerio, y este instrumento se llama PRIME, ya que prácticamente son las siglas de Proyecto de Refuerzo Académico para Estudiantes de Educación Media. Este es un ensayo tipo PAES, pero cabe aclarar de que contiene un banco de preguntas bastante exquisito, ya que prácticamente abarca las 3 áreas de ciencias naturales que hemos visto a lo largo de este año. Y como tenemos acá presentes, ciencias naturales, segundo año de bachillerato. Vamos a pasar a la parte inferior, en el cual están las instrucciones para seguir avanzando y así también para abarcar ya propiamente la parte de preguntas. Nos vamos a detener acá en las indicaciones generales. Esta es una prueba ensayo, como les comentaba, que tiene el propósito de identificar avances y logros alcanzados en los primeros meses de estudio, a ver cuánto hemos comprendido hasta la fecha de los diferentes contenidos que hemos estado trabajando. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta actividad? Pues tomar acciones pedagógicas, en mi caso, para determinar cuáles son las debilidades o deficiencias que mostramos durante la prueba, en especial en cuanto a las preguntas, ya que dentro de las ciencias naturales, lo que se evalúa principalmente es la capacidad de análisis científico. Esa es una de las principales habilidades que se llevan a cabo en cuanto a su evaluación. Pues de qué manera, por medio de los casos. Los ítems ya veremos más adelante, que es una prueba tipo PAES, la cual tiene una estructura de sus preguntas con base a ello. Asimismo, dentro de esta prueba vamos a ver qué medidas tomamos para reforzar ciertos aspectos y así también tomar estrategias para mejorar las dificultades que tengamos. Veremos puntos claves que hay que remarcar de cada una de las preguntas para con ello poder deducir la respuesta. Así que básicamente eso vamos a estar explorando en esta prueba ensayo. Vamos a bajar a la parte de las instrucciones. Acá tenemos las instrucciones básicas de la prueba. En el caso de este ensayo, tiene un total de 30 ítems. Vamos a tratar de abarcar hasta los que podamos. La dinámica de la actividad será básicamente, leo la pregunta, les leo las opciones de respuesta y luego me brindan la opción que consideren correcta. Pero les brindaré ciertas claves para que puedan analizar las preguntas, que es un aspecto, pero muy importante dentro de lo que es las pruebas de actitudes y aprendizaje. La PAES y así también la prueba avanzo no les va a evaluar directamente memoria, sino que análisis, específicamente de casos en particular en el cual se aplique una área de las ciencias naturales. Así que básicamente eso vamos a estar trabajando en esta prueba de refuerzo. Vamos a iniciar con la primera pregunta para abarcar en cuanto al tiempo. Vamos a pasar a la siguiente parte y así también analizar la primera pregunta. Tenemos acá en pantalla la primera pregunta. Pido a un voluntario que me haga el favor de leer la pregunta, por favor, y las opciones de respuesta. Voluntario, gracias. El traje de un buzo es impermeable al agua. Se construye con fibras resistentes y caucho en su interior, con un cuello rodeado de un aro de metal y botas lastradas y pesadas. Desde el punto de vista de la hidrostática, todos estos elementos son necesarios para la siguiente función. Opción A, favorecer el empuje que el buzo ejerce sobre el agua. Opción B, contrarrestar el empuje que ejerce el agua sobre el buzo. Opción C, facilitar la comunicación entre el buzo y el equipo de la superficie. O opción D, igualar la presión del buzo a la presión submarina. Muchas gracias. Si vemos en cuanto a la pregunta, ¿cuál es la estructura básica? Es un caso. Pero dentro de este caso, para poder deducir la respuesta, ya que las preguntas, asimismo de la PAES, como de seguro vendrán en la prueba de avanzo en el área de ciencias naturales, brindan pistas. Y si desentrañamos esas pistas, vamos a poder
deducir cuál es la respuesta correcta. Y si hacemos lectura de nuevo de los puntos importantes del caso, tenemos el traje de un buzo, sus características: es impermeable al agua, está formado por fibras resistentes y basado en el material caucho. Así también tiene la particularidad de un cuello rodeado de un aro de metal, botas lastradas y pesadas. Acá viene el punto importante, antes de pasar a las opciones de respuesta. Desde el punto de vista de la hidrostática, que es una ciencia física que se encarga de estudiar la presión que ejercen los fluidos en reposo, y también lo vimos cuando aún estábamos en el colegio, abordamos este tema en particular, y nos dice cuáles elementos o todos estos elementos son necesarios para qué función. Opción A, favorecer el empuje que el buzo ejerce sobre el agua. Opción B, contrarrestar el empuje que ejerce el agua sobre el buzo. Opción C, facilitar la comunicación entre el buzo y el equipo de la superficie. Y opción D, igualar la presión del buzo a la presión submarina. ¿Cuál consideran que es la respuesta? Con base a la pista que es desde el punto de vista de la hidrostática. Tomémonos un tiempo para analizar la pregunta y me van brindando sus opciones de respuesta. Recuerde, la punto clave dentro de lo que son los ítems tipo PAES o así también en la prueba avanzo serán así: un caso, y a partir de ese caso tiene que hacer una lectura minuciosa del caso, ya que se suele cometer el error y se ha descubierto en los últimos hallazgos de PAES, en la cual pude estar el año pasado. Mencionaban que una de las dificultades mayores de los estudiantes en el área de ciencias naturales es que no se toman el tiempo para leer la pregunta. Vamos directamente a la respuesta. No digo que todos, sin embargo, encontraron esa dificultad como tendencia. Vamos a la respuesta y únicamente vamos a marcar. Pues tomémonos el tiempo para leer la pregunta, encontrar las estrategias de la pregunta y deducir la respuesta. Muy bien, ya tengo dos opciones de respuesta en el chat. Gracias, Enrique Sura y Carlos Rubio. Ya tengo sus opciones. La opción A, profe. Muy bien, gracias. Brindemos respuestas, por favor. Manuel. Gabriela. Gracias, Manuel. Acaba de ingresar Rivera Hernández. Le vamos a dar un tiempo para que lea la pregunta y nos brinda su opción de respuesta, por favor, para ver cómo estamos en cuanto a análisis de las preguntas. Vamos a ver en el chat. Dayana nos brinda su opción, asimismo Priscila. Muy bien. Muy bien, gracias Rivera Hernández, ya nos brindó su opción de respuesta. Como les mencionaba, la clave de las preguntas está en la estrategia. Si somos estratégicos en la lectura de la pregunta, vamos a poder encontrar las pistas. Y en este sentido, ¿cuál es la pista? Es desde el punto de vista de la hidrostática. Y como les comentaba, la hidrostática es la ciencia que se encarga de estudiar la presión que ejercen los fluidos sobre los objetos que se sumergen sobre dichos. Y en ese sentido tenemos las opciones. Pero ¿cuál es la opción correcta? Como nos da una descripción del traje del buzo, con sus características y desde el punto de vista de la hidrostática, la opción correcta es la literal D, igualar la presión del buzo a la presión submarina. Ya que teníamos la estrategia del traje, que es parte de las pistas, nos brinda sus características, y desde el punto de vista de la hidrostática, cuando hay mayor profundidad de un objeto en el interior de un cuerpo líquido, este va a ejercer mayor presión. Por ende, el traje de los buzos sirve como un mecanismo para igualar la presión interna del buzo con la presión submarina externa, ya que por eso son tan complejos los trajes de buzo y son tan pesados. Si alguno ha practicado buceo, es testigo de ello. Están formados por fibra resistente, por botas lastradas, pesadas, y asimismo por fibras muy resistentes que permiten mantener el cuerpo en buen estado y así también no se salten los ojos
de lo que es las cavidades oculares, o así también se dañan los tímpanos producto de la presión que ejerce el agua, en específico el agua submarina. Muy bien. Algunos mencionaron la opción A, favorecer el empuje que el buzo ejerce sobre el agua. No está muy bien relacionado, ya que en el caso del empuje por naturaleza lo tienen lo que son los fluidos en reposo. El agua por naturaleza ya ejerce un cierto empuje que depende de su densidad, no directamente del peso del buzo. En el caso del literal B, contrarrestar el empuje que ejerce el agua sobre el buzo, tampoco es una opción correcta, ya que en ese sentido, el empuje no se contrarresta, siempre está presente sin importar lo que es la dimensión del objeto. También teníamos el literal C, facilitar la comunicación entre el buzo y el equipo de la superficie. Si no hubiera estado desde el punto de vista de la hidrostática, sería una opción correcta. Sin embargo, lo debemos de ver desde el punto de vista de la hidrostática. Muy bien, para quienes mencionaron la opción respectiva D como correcta, era la acertada. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para seguir avanzando y así también recuerden hacer un buen estudio de la pregunta. Encontremos las pistas y luego de ello analizamos la respuesta. Vamos a pasar a esta siguiente pregunta. Voy a hacer lectura de la pregunta y así también de los literales de respuesta. Nos dice, el siguiente recipiente contiene un líquido, que es esta figura. Asimismo nos dice de que en su interior existe una presión originada por su mismo peso, en otras palabras, por la gravedad. Analiza el esquema y responde cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para realizar el cálculo de la presión hidrostática ejercida en el punto A, que es este punto de nivel de profundidad con respecto a la superficie. Tenemos la simbología. Este símbolo que parece una P se llama phi en el abecedario griego, significa densidad. La G gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la H profundidad. Tenemos los literales de respuesta. La opción A, densidad por gravedad, por lo que es la diferencia de profundidad A menos profundidad B. Literal B, densidad por gravedad por profundidad A. Literal C, densidad por gravedad por profundidad B. Y literal D, densidad por gravedad por la diferencia y la suma de ambas profundidades. ¿Cuál consideran que sea la fórmula que debemos de utilizar para encontrar la presión hidrostática en el punto A, que es este punto del recipiente? Ya que como nos dice la pregunta, calcular hace referencia a la fórmula. Este tema lo vimos aún estando en el colegio. Le brindaré la fórmula general solo para retroalimentar. La fórmula general es P sub H, presión hidrostática, es igual a densidad por gravedad por H. ¿Cuál fórmula utilizarían para poder encontrar el valor de la presión hidrostática en HA o en este caso profundidad A? ¿Escucho opciones de respuesta? Los puntos clave de la pregunta es presión hidrostática ejercida en el punto A. Esa es la clave, en este punto del recipiente. Opciones de respuesta. ¿Me brindan, por favor, en el chat o habilitando su micrófono? ¿Cuál fórmula aplicaríamos para encontrar la presión hidrostática en profundidad A?
Muy bien, ya tenemos una respuesta de Enrique Sura. Sí. Gracias, Manuel. Literal C nos dijo. Rivera Hernández también concuerda con su literal. La B, profe. La D, muy bien. Opción D. La opción B, ok, perdón, opción B. Muy bien. Quienes me faltan, por favor, me brindan sus opciones de respuesta. Opción D, profe. Gracias por brindarla. Nicole Córdoba, Priscila, opciones de respuesta. Vamos a ver quién me falta. ¿Me brindan sus opciones de respuesta, por favor? Muy bien, gracias Gabriela, gracias. Opción D, opción B, nos comentan. Muy bien, gracias por sus opciones de respuesta. Vamos a ver cuál es la correcta. Veamos la pregunta de nuevo, ya que allí se encuentran prácticamente las pistas para poder deducir la respuesta correcta. Y en ese sentido, estamos bajo el mismo contenido, presión hidrostática. En general, la PAES, y así también será seguro que dentro de la prueba avanzo, o sea, este formato, vendrá ordenado según las áreas de las ciencias. Primero vendrá física, luego química y por último biología. En general tiene ese orden, lo que son los ítems. Y como hablamos de física y de la presión hidrostática, y nos pide en el punto A, la fórmula que vamos a utilizar para ello será el literal P de respuesta, ya que en ese sentido, la fórmula general es densidad por gravedad por H. Pero como necesitamos encontrar la presión ejercida en el punto A, vamos a colocar el valor de H, una A, sub A, que será esta profundidad en el recipiente. Por tanto, eso significa de que a partir de esta fórmula vamos a poder desentrañar el valor de la presión en esta profundidad A. Algunos mencionaron el literal A de respuesta, es una fórmula válida, pero no aplicable en cuanto a la presión en A, sino que nos permite comprender cuál es la diferencia de presión que puede sufrir un objeto si cambia de A a B respectivamente. En el caso de la opción C tampoco era opción correcta, ya que únicamente nos permite comprender la presión ejercida en el punto P, en H sub P, mientras en el caso de la literal D tampoco era opción correcta, ya que nos permite comprender la suma de las presiones. ¿Cuánto suman en presión hidrostática tanto el punto A como el punto P? Muy bien, si mencionamos la opción B de respuesta, estábamos en acertado. Y como les mencionaba, la clave está en ver las estrategias de la pregunta. Las preguntas desentrañan lo que son pistas para que de esa manera podamos deducir mejor forma lo que es la opción de respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver en qué consiste la siguiente pregunta. Muy bien. Tenemos la pregunta 3. Vemos claramente de que el formato de la pregunta ya cambió. Es otro formato. Es posible de que los formatos no vengan solo figura y casos, sino que también pueden venir expresados de esta manera en la prueba avanzo. Nos dice lo siguiente, la pregunta de los siguientes principios de la hidrostática, aún estamos en el mismo tema de la hidrostática, selecciona los que son correctos. Tenemos el primer principio, la presión del interior de un líquido no actúa en todas las direcciones. Segundo principio, la presión es más alta cuanto mayor sea la profundidad. Tercer principio, la presión es menor cuanto mayor sea la densidad del líquido. Y cuarto principio, la presión no depende de la forma ni de la amplitud del recipiente. Tenemos los principios respectivamente. Tenemos el literal A de respuesta, 1 y 2 son correctos. Literal B de respuesta, 2 y 3 son correctos. Literal C de respuesta, 2 y 4 son correctos. Y literal D de respuesta, 3 y 4 son correctos. Así que analicemos la pregunta, les voy a dar un tiempo y me dicen cuál es su literal de respuesta. La clave está en los principios y así también nos mantenemos dentro del campo de la hidrostática.
Solo para contextualizar, la hidrostática es la ciencia que estudia la presión que ejercen los fluidos en reposo. Preguntan si en la prueba avanzo pueden utilizar Internet, el buscador de Google. Pues hay un chequeo. En cuanto a cámara, les van a solicitar una cámara web porque es similar al mecanismo del examen de la Universidad de El Salvador. Si realizaron el examen de la Universidad de El Salvador, es el mismo sistema en el cual solicita una cámara para ir chequeando de que en efecto está realizando usted la prueba. Luego les van a brindar sugerencias en cuanto a ese aspecto. Únicamente me han comentado ello, pero puede ser de que varíe el formato. Es de esperar información oficial, no han brindado más detalles de la prueba en específico, pero según me comentaban, solventando la duda de la cámara web, es únicamente una información que me compartieron. Pero por eso es de estudiar y estamos realizando este ensayo, para que vayan muy bien preparados. Opciones de respuesta, por favor. ¿Me la brindan? Opción B. Gracias. Opción B. Opciones de respuesta, por favor, de todos, me la brindan en el chat o habilitando su micrófono. Rivera Hernández ya nos brindó su opción de respuesta. 1 y 2. Digo, nada. Gracias, Manuel. 1 y 2. Priscila, Nicole, por favor, me brindan sus opciones de respuesta. Carlos también me brinda su opción. Gracias, Gabriela. Enrique también ya nos brindó su opción. Me brindan sus opciones, por favor. Muy bien, ya tenemos la mayoría de opciones de respuesta. Vamos a proceder a analizar cuál es la opción correcta. Vemos claramente, principios de hidrostática, tenemos los 4 principios. Y en ese sentido, en el caso de la respuesta correcta, vamos a ir analizando y descartando cada principio. Vamos a iniciar con el primero. Nos dice la presión del interior de un líquido no actúa en todas las direcciones. En el caso de este principio es falso, ya que sí es cierto de que en el caso de la presión de los líquidos, sí la ejercen en todas las direcciones. Por eso una pelota, si tratamos de sumergirla en el agua, va a recibir una fuerza de empuje, la cual va a lo largo de toda la superficie que se sumerge en dicho líquido. Luego tenemos el segundo principio, la presión es más alta cuanto mayor sea la profundidad. Este principio sí es correcto, ya que en efecto es la base de la presión hidrostática.
a mayor profundidad habrá mayor presión. Por eso los buzos, ya que ascienden y así también descienden a lo que son a grandes profundidades, utilizan el traje, ya que a medida que van profundizando en el cuerpo de agua, va aumentando la presión hidrostática. Luego tenemos el tercer principio, la presión es menor cuanto mayor sea la densidad de líquido. En el caso de este principio, podemos decir de que también es falso, ya que la densidad de líquido sí incide directamente en la presión. Son los dos factores principales, la profundidad y la densidad. Si un líquido es muy denso, asimismo será la presión hidrostática que va a ejercer. Como por ejemplo el mercurio es más denso que el agua y por ende ejerce mayor presión hidrostática. Luego tenemos el cuarto principio que también es correcto, ya que en el caso de la presión hidrostática no depende directamente de la forma ni de la amplitud del recipiente, sino más bien de la densidad y así también de la profundidad. Cuando escuchemos en el caso de la presión hidrostática o principios hidrostáticos, la base está en la profundidad y así también se encuentra en la densidad. Son los dos pilares de la hidrostática. Y por ende, ¿cuál es la opción correcta? Pues el literal C. Si marcamos el literal C, es la opción acertada. Y como les mencionaba, la clave está y se encuentra en analizar la pregunta. Y a partir de ello, vamos a deducir las respuestas. Muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta ya cambia totalmente el esquema, ya que está planteado diferente lo que es el contenido de aprendizaje. Tenemos la pregunta 4, nos dice de los siguientes conceptos, ¿cuál corresponde a la presión atmosférica? Acá ya cambiamos totalmente de tema. Ya estamos tratando de la presión atmosférica. Pero la clave está, para poder comprender mejor la pregunta, en saber qué es la presión atmosférica o la atmósfera en sí mismo, que se basa en el aire. Esa es la clave principal. Tenemos las opciones de respuesta. El literal A, el estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinado. Literal B, la fuerza que ejerce el aire sobre un determinado punto de la Tierra. Literal C, el peso medio de la atmósfera durante un periodo determinado. Y literal D, la cantidad de agua caída sobre la superficie terrestre. ¿Cuál consideran que sea la respuesta correcta? La estrategia de la pregunta se encuentra en atmósfera. Si sabemos qué es la atmósfera y de qué está compuesta, vamos a deducir directamente la opción de respuesta correcta. La B, profe. Muy bien, gracias por confirmar. Muy bien, Manuel. Muy bien, la mayoría concuerdan con la opción B. Y en efecto, la opción correcta es el literal B. Si mencionamos esa opción, es la acertada, ya que en el caso de la presión ejerce fuerzas. Y en ese sentido, como hablamos de la atmósfera, hablaremos de la presión o la fuerza que va a ejercer el aire, porque la atmósfera está compuesta por aire. Debido a la gravedad, empuja hacia lo que es a la superficie la masa de aire y asimismo se distribuye en determinados puntos de la Tierra. En el caso de la presión atmosférica, a diferencia de la presión hidrostática, esta depende de la altura, no de la profundidad. En los lugares más altos, como los volcanes, hay menor presión atmosférica, ya que el aire es menos denso, mientras en lo que es a nivel del mar o en la playa hay mayor presión atmosférica, debido a que hay mayor densidad del aire. Y son dos aspectos principales, la densidad y la altura. En el caso de la presión atmosférica y la presión hidrostática, la densidad y la profundidad. Muy bien, excelente. Vamos por la siguiente pregunta, que contiene lo que es una figura. Vamos a analizar esta pregunta número 5. Nos dice, en la figura se presentan 3 jeringas completamente selladas y con cierta cantidad de gas. Tenemos la palabra clave gas y así también las 3 jeringas con diferente medida. Nos hace la cuestión, ¿cuáles son las siguientes magnitudes que varían en cada una de ellas?
jeringas. Acá tenemos las 3 jeringas. En el caso de la primera jeringa, tiene el émbolo expandido cerca de lo que es 1 centímetro, mientras en el caso de la jeringa 2 sobrepasa el centímetro, y en el caso de la jeringa 3 sobrepasa la medida respectivamente de la 2 y 1. Tenemos el literal A de respuesta, masa y presión, literal B de respuesta, temperatura y volumen, literal C, masa y temperatura, y literal D, volumen y presión. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta? La D. Muy bien. Bien, gracias a quienes van comentando en el chat. Literal D, nos comentan. Muy bien, gracias Gabriela. Gracias a quienes están comentando. Vamos a verificar si en efecto es la opción correcta. Vamos a ver respectivamente si es la opción correcta. La clave está, como les mencionaba, en los gases. Cuando están encerrados, estos suelen tener cierta naturaleza. Y la característica principal de los gases, ¿cómo los medimos? Pues no por medio de metros ni de centímetros, sino que por medio del volumen, por litros. Y como vemos, hay una recámara en la cual están contenidos. ¿Cuál es la opción correcta? Pues el literal D. Si marcamos esa opción, es la acertada, ya que en efecto, el volumen y la presión son 2 características que fundamentan a los gases encerrados. Todos los gases, para que sean, valga la redundancia, necesitan estar encerrados dentro de un recipiente. La atmósfera está dentro del planeta Tierra. Y en ese sentido, el volumen va a variar, ya que no todas las jeringas tienen expandido su émbolo hasta el mismo punto, como podemos ver en lo que marca cada una de ellas, y asimismo que variará la presión, en la cual está más expandido el émbolo, habrá menor presión, mientras en aquel que está más comprimido el émbolo, habrá mayor presión, ya que los gases se comportan según su volumen. Si están comprimidos, como por ejemplo la llanta de un vehículo, ¿por qué consideran que suena tan estridente cuando explota? Pues debido a que hay gases encerrados, aire encerrado, y al estar comprimidos hay mayor presión, mientras aquellos gases que están expandidos ejercen menos presión sobre el recipiente el cual los contiene. Muy bien, excelente. Si acertamos con ello, está muy bien. Bueno, ya casi estamos en cuanto al tiempo. Vamos a llegar hasta esta pregunta 5 por efectos del tiempo. Y vamos a continuar en las próximas sesiones. Considero que ya estamos casi al término de las clases. Y asimismo pueden seguir avanzando en estos días. Me pueden enviar sus opciones de respuesta. Esa medida vamos a tomar a partir de las 5. Me envían, por favor, las opciones que consideren correctas para poder revisarlas y así también brindar orientaciones. Así que nos vamos a quedar hasta acá en cuanto al contenido de la clase, ya que casi estamos al término del tiempo con respecto a Zoom. Ya únicamente nos quedan 2 minutos. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerla en este momento. Muy bien, si no hay dudas, preguntas, me confirman de que está todo claro. Este material se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp de la sección para que lo puedan revisar y así también para que marquen los literales de respuesta que ya trabajamos. Los restantes podemos seguir avanzándolos. En el transcurso de estos días me pueden enviar sus opciones de respuesta para brindar orientaciones. Gracias por confirmar. Muy bien, nos vamos a quedar hasta esta pregunta. Luego vamos a seguir avanzando. Si pueden avanzar de antemano en estos días, me envían sus opciones de respuesta para poder revisarlas. Luego les facilito el material y nos vamos a quedar hasta este punto con la pregunta 5. Y recuerde, la clave para poder deducir las respuestas es ver las pistas en las preguntas. Es de prestar atención a cada una de las preguntas, hacer una lectura detenida de la pregunta. Antes de ir a ver las respuestas, veamos primero la pregunta. ¿Qué nos dice? Y a partir de esas pistas, deducimos la respuesta. Pero sobre todo,
es de manejar los principios físicos, ya que eso principalmente se evalúa en las pruebas de actitudes y aprendizajes. Sin más, vamos a llegar hasta este punto. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una feliz tarde y así también muchas bendiciones para su familia.